El Evangelio es según San Mateo. Subió Jesús a una barca y se le siguieron sus discípulos. De pronto se levantó en el mar recia borrasca, hasta el punto de verse la barca cubierta por las olas, y Jesús dormía. Acercáronse a él sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díceles Jesús: ¿de qué teméis, hombres de poca fe? Y puesto de pie, mandó a los vientos y al mar, y siguióse gran bonanza, de lo cual, asombrados los presentes, decían: ¿quién es este, a quien el viento y el mar obedecen? Pueden sentarse. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie debáis nada, sino el mutuo amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace el mal al prójimo. Así pues, la caridad es la plenitud de la ley. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El centro del tiempo litúrgico en que estamos es la revelación de Dios, Dios manifestándose a las criaturas. Nosotros podemos contemplar los hechos de Dios hacia nosotros desde varios puntos de vista. La creación, la redención, nuestra santificación, y por supuesto hace parte del proceso de comunicación de Dios para con la criatura, las revelaciones que hace de sí mismo, que absolutamente todas es para mostrar cuán bueno es. Nosotros tenemos entonces todo un tiempo litúrgico para conmemorar, pensar, meditar, reflexionar sobre el hecho de que un Dios se nos revele y comunique las cosas secretas de su corazón. Muestre cómo es. Todo ese tiempo litúrgico estriba sobre tres grandes manifestaciones de Cristo, que generalmente es lo que se muestra en figuras que están para ejemplificar el tiempo de Epifanía. Las principales manifestaciones de la época: la adoración de los Reyes Magos, Cristo manifestándose a los gentiles; luego el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, a donde se manifiesta la Santísima Trinidad. La gente que estaba allí vio manifiestamente la voz de Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo y la majestad de Cristo bautizándose en el río Jordán. Y luego el primer de los milagros, los portentos de Cristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, gran manifestación, porque allí hace su primer milagro en nombre propio, probando en público su misión de enviado de Dios, y también probará después que es Dios mismo. Nosotros vemos en el Evangelio de hoy nuestro Señor Jesucristo manifestándose a sus apóstoles, mostrándole su carácter divino, operando un gran milagro en presencia de todos, porque todavía los apóstoles habían sido recién elegidos, todavía no tenían tanta fortaleza en la fe. Fue mucho antes eso, y cuando nuestro Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo le pregunta a los discípulos diciendo: ¿quién piensa la gente que soy yo? Y como decían cosas que no correspondían, nuestro Señor le pregunta a los apóstoles, y San Pedro, en figura del príncipe de todos ellos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero eso fue después. Ahora todavía ellos se preguntan: ¿pero quién es este que obra semejante milagro? Todavía no lo conocían. Por eso nuestro Señor se manifiesta. Pero hay algo en esa manifestación escondida. Hay un espíritu de nuestro Señor Jesucristo durmiendo en la barca, que es lo que vamos a contemplar en el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Si siempre estaba dispuesto a ayudar al quien quiera, siempre el primero en ayudar a los demás. ¿Cuál es el motivo por el cual estaba durmiendo? Estaba exhausto, extenuado. El Evangelio no puede ser leído solamente una parte y tratar de ser entendido, incluso históricamente, por un capítulo.
lo que acabamos de leer es inmediatamente posterior al sermón de la montaña y luego todas las curaciones que hizo nuestro Señor enseguida del sermón. El sermón de la montaña fue una cosa muy extensa. De hecho, resumidamente nos traen los evangelistas en 3 capítulos. El Evangelio de San Mateo, 3 capítulos, 5, 6 y 7. Luego, como fue en un monte, un montón de gente no pudo subir. Por ejemplo, el paralítico, el siervo del centurión, la suegra de Pedro, todos los endemoniados, porque como estaban endemoniados, los demonios no permitían que llegaran a nuestro Señor. Fue Él a atenderlos. Porque después de dar un sermón tan grande, no pensó en su descanso. Fue a atender a aquellos que no podían venir hacia Él. Después de eso, quiso emprender un viaje y llegó al barco y estaba muerto de cansancio. Porque nuestro Señor Jesucristo, aun siendo Dios verdadero, quiso sujetarse a la fragilidad humana para también así pagar por nuestras faltas. Entonces estaba cansado nuestro Señor, literalmente. Se entregó el sueño porque no daba más. Y lo que llama la atención que viene después, porque no se toma un día de descanso. Apenas llega al otro lado de la travesía, empieza a volver a hacer curaciones, a enviar a los discípulos a hacer lo que San Pablo nos exhorta en el día de hoy, la caridad fraterna. Lo que acabamos de leer en el epístola de San Pablo es una exhortación al principal de los mandamientos, seguido siguiendo, mejor dicho, el primero, que amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos están dentro de uno solo, que es el mandamiento de la caridad. Y lo que quería hablar hoy es esa caridad exhaustiva de Cristo, que no midió esfuerzos para atender a todos hasta tener que entregarse el sueño y no despertarse con semejante tormenta, porque estaba cansado. La actuación de la virtud de la caridad siempre tendrá un aspecto de sacerdocio. ¿Por qué? Porque la caridad siempre es la comunicación de algo divino. La caridad verdadera es Dios nuestro Señor, porque San Juan, en su epístola, primera epístola, capítulo 4, versículo 16, cuando tiene que definir a Dios, Dios es ¿qué? Dios es caridad. La caridad es la definición de Dios. Entonces, siempre que practicamos la caridad, estamos comunicando a Dios mismo. Entonces, como comunicar a Dios, comunicar las cosas sagradas, es lo propio del sacerdote, es el oficio sacerdotal propiamente dicho, de ahí viene su nombre, sacra dans, de ahí viene la palabra sacerdote, el que confiere, el que da lo sagrado. Cualquier persona que actúe la caridad está así actuando como sacerdote. De hecho, en el Apocalipsis San Juan dice, Él, nuestro Señor Jesucristo, hizo de nosotros sacerdotes para Dios y Padre suyo. También San Pablo, en su epístola, dice que Él constituyó a todos nosotros como un sacerdocio real. Es verdad que dentro de la Iglesia Católica hay un sacerdocio diferenciado, el que es un sacramento que capacita al hombre para producir los sacramentos sacramentales y cosas afines. Es el orden propiamente dicho, el sacerdocio ministerial, pero sabemos que absolutamente todos los cristianos participan de ese sacerdocio de manera acomodada. Fíjense bien lo que dice el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei. No es de maravillarse que los fieles sean elevados a semejante dignidad, la dignidad sacerdotal. En efecto, por el bautismo, los fieles en general se hacen miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que se imprime en sus almas, son destinados para el culto divino, participando así del sacerdocio de Cristo, de un modo acomodado a su condición. Entonces, por el bautismo, por el primer y más necesario de los sacramentos, nosotros recibimos ya un carácter sacerdotal. Porque, como digo, todo acto de caridad es un acto sacerdotal. No hay que confundir lo que dicen los modernistas, que cualquiera es sacerdote, no. El sacerdote, el orden sacerdotal, ¿no es cierto? El centro del sumo sacerdocio de Cristo es otra cosa. Es un grado más elevado del sacerdocio, por supuesto, de forma tal que sin el sacerdote, sin el ordenado, no hay misa, pero todos nosotros
tenemos una función sacerdotal. ¿Cuál es la manera de ejercer ese sacerdocio? Ese sacerdocio de los fieles. Que, fíjense la gran dignidad de ese sacerdocio, que la que ejerció de manera más perfecta ese mismo sacerdocio fue la Santísima Virgen María. ¿Quién más que ella ejerció ese sacerdocio? Ella, por su calidad, por su género femenino, no podía ser sacerdote propiamente dicho, pero fungió de manera verdadera como con ese sacerdocio que estamos comentando, el sacerdocio de los fieles. Que si nosotros quisiéramos resumir todo lo que debe hacer un buen cristiano para actuar como ese sacerdocio acomodado a la condición, solamente tenemos que ir a 1917 y ver lo que dijo la Santísima Virgen María en Fátima. Allí está resumido absolutamente toda la actuación del bautizado que quiera cumplir esa función que exhorta el Pío XII, esa función sacerdotal. Y son tres: la oración, la penitencia y el buen ejemplo. Que resumidamente ese fue el mensaje de Fátima a los pastorcitos. Hacer oración por los pecadores. Seamos nosotros, sean todos los demás. La oración es lo máximo que podemos hacer por un alma. Lo máximo. Si le damos todo el tesoro del mundo, eso no es nada comparado con una Ave María, porque son órdenes distintos. Entonces, la oración es el principio del sacerdocio. Porque si yo voy al buen ejemplo, o si voy a la penitencia, pero esos dos caracteres no están revestidos de una vida intensa de oración, no tiene sentido, como un ave sin alas o un cuerpo sin alma. Todo el espíritu sacerdotal, todo el apostolado comienza por la oración. Por eso, el tiempo de seminario es un tiempo de oración intensa para llenarse de ese espíritu y luego poder comunicarlo. Las penitencias, que son absolutamente necesarias para nuestra santificación y para conseguir de Dios sus gracias, porque Él ve que nosotros nos sacrificamos, es una manera excelente de ejercer ese sacerdocio, porque el sacerdocio también implica el sacrificio. Nosotros hacemos sacrificio de algo nuestro, algo que podríamos tener y no lo tenemos por penitencia, y acordémonos siempre que la penitencia es muy distinta de la templanza, porque si yo dejo de consumir, por ejemplo, algo que me da gusto, eso es más templanza que penitencia. La penitencia es cuando yo quito algo que me haría falta, como por ejemplo, horas de sueño cuando es posible. Pero la templanza es una cosa, la penitencia es otra. Entonces, es muy conveniente hacer las penitencias por ese espíritu sacerdotal. Y imagínense que la Santísima Virgen María ya pidió eso en 1917, viendo el mundo como estaba. Imaginemos ahora, más de 100 años después, la perversión que hay, luego la necesidad de penitencia que se tiene. Por último, y no menos importante, es el buen ejemplo que vemos eso en la aparición de Fátima, cuando la Santísima Virgen María pide la virtud de la modestia, que es una de las cosas que más cuesta, tanto para hombres como para mujeres. Quizá un poquito más para mujeres, pero para hombres también. Cuesta muchísimo que nosotros entendamos la gran importancia de la modestia. Y ahí entra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo extenuado. Padre, pero que me muero de calor. Cristo se estaba muriendo de cansancio y no frenó. Llegó a la otra borda del río, del lago, y siguió su trabajo apostólico. Padre, que no aguanto más de estar vestido con tantos trapos. Póngase una sotana para ver cómo es. Entonces, la modestia, hasta la exhaustión, hasta ser exhaustiva, debe ser trabajada por nosotros, por cada uno de nosotros, como verdadera caridad y de manera exhaustiva, porque Dios va a ver allí el efecto de la oración y de la penitencia. Porque si yo rezo algo, predico lo mismo, pero no lo actúo, no tiene sentido ese tipo de apostolado, no tiene sentido ese sacerdocio. Como conclusión, acordémonos siempre que toda obra buena, como dice la misa, debe ser por Cristo, con Él y en Él, para gloria de Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Todo sea por Cristo, con Cristo y en Cristo.
Y para llegar infaliblemente a Él, vayamos por medio de la Santísima Virgen María, cuyo camino es infalible para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Padre,